Esta es la historia de Elena, una mujer cuya fe silenciosa estaba a punto de sacudir los cimientos de un mundo gobernado por la ciencia y el ego. La vemos por primera vez en una esquina de la sala de urgencias más caótica que puedas imaginar. Un torbellino de batas blancas, camillas, y el pitido incesante de los monitores. Mientras el personal corre de un lado a otro, ella permanece de pie, con una serenidad que parece fuera de lugar, casi provocadora. Sus manos están entrelazadas en un gesto de oración discreta, sus ojos cerrados por un instante. No está rezando en voz alta, no está interrumpiendo, pero su sola presencia es una afrenta para el hombre que dirige ese lugar con puño de hierro. Para él, ella es solo un estorbo, una beata inútil en su templo de la medicina. Lo que estaba a punto de ocurrir no era solo una humillación, era un juicio. El conflicto central de esta historia tiene un nombre y un título. Dr. Ricardo Morales, el jefe de cirugía. Un profesional brillante, de esos cuyas manos son capaces de obrar milagros con un bisturí, pero cuya alma está vacía de compasión. Para el Dr. Morales, el mundo se divide en dos, lo que se puede medir, cortar y demostrar científicamente, y todo lo demás, que considera una estupidez. La fe de Elena entra de lleno en esa segunda categoría. Él la ve como una intrusa, una voluntaria bienintencionada que no entiende que en ese lugar las vidas se salvan con adrenalina y conocimientos, no con plegarias inútiles. La injusticia no es solo que la menosprecie, sino que está a punto de usar su posición de poder para convertirla en el blanco de su frustración delante de todo su equipo. Un hombre de ciencia contra una mujer de fe. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has estado en un lugar donde tu forma de ser, tus creencias más profundas o simplemente tu calma interior fueron malinterpretadas como debilidad o inutilidad? Piensa en ese momento en que alguien con poder te miró por encima del hombro, juzgándote sin conocerte, solo porque no encajabas en su visión del mundo. Esa sensación de impotencia, de ser reducido a una caricatura por la arrogancia de otra persona, es exactamente lo que Elena estaba sintiendo en ese instante, rodeada de extraños que solo veían lo que el Dr. Morales quería que vieran. Una mujer insignificante rezando en una esquina. Pero a veces, la fuerza más grande es la que no se ve a simple vista, la que se guarda en el silencio. Antes de contarte cómo la serenidad de Elena consiguió silenciar a un quirófano entero, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre convencido de su superioridad descubre que ha humillado a la persona equivocada de la peor manera posible. Lo que estaba a punto de desatarse en esa sala de urgencias cambiaría las reglas del juego para siempre. Demostrando que la verdadera autoridad no siempre lleva la bata más importante ni levanta la voz más alta. Acompáñame en este relato, porque la justicia, a veces, tarda en llegar, pero cuando lo hace, su impacto es inolvidable y transformador para todos los presentes en la sala. El Hospital Metropolitano era un ecosistema de estrés controlado. El olor a antiséptico flotaba en el aire, mezclado con el aroma metálico de la sangre y el perfume barato del miedo. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban sobre los rostros agotados de enfermeras y residentes, creando un ambiente de perpetua urgencia. Era un lugar donde la muerte era un enemigo cotidiano y la vida, una victoria frágil que se medía en constantes vitales estables. En este reino de la lógica y la acción inmediata, no había espacio para la contemplación. Cada segundo contaba, cada decisión era crítica. Y en el centro de todo, como un director de orquesta controlando el caos, estaba el Dr. Morales, un hombre que se sentía más cómodo con un corazón abierto sobre la mesa de operaciones que con una conversación sincera. Elena, con su ropa sencilla y su semblante apacible, era una anomalía en ese entorno. Tenía 48 años, pero sus ojos transmitían una sabiduría mucho más antigua. No era una voluntaria cualquiera, era la doctora Elena García, una eminencia en gestión de emergencias que había decidido pasar su primer día de incógnito, observando el departamento que iba a dirigir. Su fe católica no era un espectáculo para los demás, sino el ancla que le permitía mantenerse en calma en medio de la peor de las tormentas. Veía la humanidad donde otros solo veían síntomas y patologías. Su silencio no era pasividad, era análisis.
Estaba evaluando el pulso del hospital, no solo el de los pacientes, sino el de las personas que trabajaban allí, y lo que sentía no era nada saludable. El doctor Ricardo Morales se movía por la sala de urgencias como un tiburón en su propio acuario. Su reputación le precedía. Era el mejor cirujano de la ciudad, pero también el más déspota. Acababa de reprender a un joven residente por una sutura que consideraba mediocre, su voz cortante como el filo de su propio bisturí. «Esto no es una clase de costura, es una vida», le espetó, dejando al joven pálido y humillado. Las enfermeras intercambiaron miradas tensas, acostumbradas a su tiranía. Para él, el personal no eran colegas, sino herramientas que debían funcionar a la perfección. Cualquier fallo, cualquier duda, cualquier cosa que se saliera de su estricto protocolo, era una ofensa personal que no dudaba en castigar públicamente, alimentando un ambiente de miedo que confundía con respeto. La tensión alcanzó su punto álgido cuando trajeron a un hombre gravemente herido de un accidente de tráfico. El monitor cardíaco empezó a emitir un pitido agudo y errático. El doctor Morales ladraba órdenes, sus manos moviéndose con una precisión increíble, pero el paciente no respondía. La frustración empezó a dibujarse en su rostro, una mueca de ira contra la biología que se negaba a obedecerle. Sus ojos, buscando un culpable, un lugar donde descargar la presión que sentía, barrieron la sala frenéticamente. Y entonces, la vio. Vio a Elena, en su rincón, con la cabeza ligeramente inclinada. En su mente, esa mujer serena y silenciosa se convirtió en el símbolo de todo lo que odiaba. La pasividad, la esperanza inútil, la fe ciega frente a la cruda realidad de la muerte. Fue entonces cuando explotó. Se giró bruscamente, señalándola con un dedo acusador, y su voz resonó en toda la sala, acallando los monitores y las conversaciones. «Usted, la de las oraciones, salga de aquí ahora mismo», gritó, su rostro congestionado por la rabia. El personal se quedó helado, nadie se atrevía a respirar. «Esto es un hospital, no una iglesia. Aquí salvamos vidas con bisturíes, no con rezos inútiles. Deje de estorbar». Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma, creando una onda de silencio incómodo y vergüenza ajena. Todos los ojos se posaron en Elena, esperando que se deshicieran lágrimas, que saliera corriendo avergonzada, que se rompiera bajo el peso de aquella humillación pública y brutal. Pero Elena no hizo nada de eso. En lugar de encogerse, levantó lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con los del doctor Morales. No había miedo en su mirada, ni ira, ni siquiera tristeza. Había una calma desconcertante, una serenidad tan profunda que parecía antinatural en medio de aquel caos. No dijo una sola palabra, simplemente lo sostuvo con la mirada, dejando que el eco de sus gritos se apagara en el silencio que ella misma había creado. Aquel silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. En ese instante, la dinámica de poder empezó a cambiar sutilmente. El cirujano esperaba su misión, pero se encontró con una fortaleza que no podía comprender, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que lo controlaba todo se sintió extrañamente observado, y sin saber por qué, evaluado. El doctor Morales, desconcertado por la falta de una reacción predecible, intentó recuperar el control de la situación y, sobre todo, de su imagen. Un líder no podía permitirse parecer débil o sorprendido. Se recompuso con un carraspeo, ignorando la mirada serena de Elena como si fuera una mosca molesta, y se volvió hacia el paciente en la camilla. «Necesito una vía central ya, y preparen el desfibrilador», ordenó con una voz que pretendía ser autoritaria, pero que ahora tenía un matiz de sobreactuación. El personal, aunque obedeció al instante, no pudo evitar sentir el cambio en la atmósfera. La humillación había dejado un residuo tóxico en el aire, y el silencio de aquella mujer lo amplificaba, haciendo que el cirujano pareciera menos un dios de la medicina y más un tirano perdiendo los estribos. Entre el personal se encontraba Sofía, una enfermera joven que llevaba apenas 6 meses en urgencias y ya estaba al borde del agotamiento, no tanto por el trabajo sino por el ambiente tóxico que creaba el doctor Morales. Había visto cómo humillaba a residentes y compañeros con una crueldad que no tenía justificación. Al presenciar el ataque contra aquella mujer, sintió una punzada de compasión y rabia. Era injusto, era innecesario.
Mientras el doctor se concentraba de nuevo en el paciente, Sofía se acercó discretamente a Elena, ofreciéndole un vaso de agua con un gesto tímido. No le haga caso, susurró. Está bajo mucha presión. Era una pequeña ofrenda de solidaridad, un gesto minúsculo de humanidad, en un entorno que parecía haberla olvidado por completo. Elena aceptó el vaso de agua con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa que pareció iluminar por un instante su rincón. Gracias, eres muy amable, respondió en voz baja, su tono desprovisto de cualquier victimismo. No se quejó, no criticó al doctor, simplemente agradeció el gesto. Esa reacción desarmó a Sofía más que cualquier lamento. En lugar de irse, como le habían ordenado, Elena dio un sorbo de agua y permaneció en su sitio, su postura tranquila pero firme. Ya no era solo una observadora pasiva, su decisión de quedarse era un acto de resistencia silenciosa. Su presencia se había convertido en una pregunta flotando en el aire, una que nadie, y menos el doctor Morales, sabía cómo responder. La mujer que debía ser invisible se había vuelto el centro de atención sin pronunciar una sola palabra. Minutos después, el paciente se estabilizó. El pitido errático del monitor se convirtió en un ritmo constante y saludable. El doctor Morales, limpiándose el sudor de la frente, sintió una oleada de triunfo y ego. Era su victoria, una prueba más de su superioridad. Aprovechó la oportunidad para lanzar otra indirecta, esta vez dirigida a un grupo de residentes que lo observaban con admiración y miedo. ¿Lo veis?, dijo en voz alta, asegurándose de que todos lo oyeran. Esto es lo que salva vidas. Conocimiento, precisión y decisiones rápidas. No la esperanza vacía ni el pensamiento mágico. Mientras hablaba, su mirada se desvió un instante hacia la esquina donde estaba Elena, un gesto deliberado para subrayar su punto y reafirmar su autoridad. Quería que ella, y todos los demás, entendieran cuál era la única fe válida en su dominio, la fe en él. Un silencio incómodo se instaló de nuevo en la sala. El personal intercambió miradas furtivas, sintiendo la crueldad del comentario. Era evidente que el doctor no iba a dejarlo pasar. Necesitaba no solo ganar, sino también asegurarse de que su oponente se sintiera completamente derrotada. La tensión era palpable. Todos eran testigos de un acoso público, pero el miedo a las represalias los mantenía callados, convirtiéndolos en cómplices pasivos de la tiranía del cirujano. Sin embargo, la reacción de Elena volvió a desafiar todas las expectativas. No bajó la mirada, ni mostró signo alguno de sentirse herida. Continuó observando la escena con la misma calma imperturbable, como si estuviera analizando un caso clínico complejo, uno en el que los síntomas no eran físicos sino morales. Justo en ese momento, se produjo una pequeña ruptura en la tensión. El director general del hospital, el señor Ferrer, un hombre de aspecto severo y siempre con prisa, entró en la sala de urgencias. Se dirigió directamente al doctor Morales. Ricardo, ¿has visto a la nueva directora de departamento? Me han dicho que estaría por aquí hoy, observando de incógnito antes de su presentación oficial mañana. Morales, ajeno a la bomba que acababa de caer a su lado, resopló con desdén. No tengo tiempo para niñeras con traje, Ferrer. Estoy salvando vidas, no he visto a nadie que no pertenezca a mi equipo, si la veo, le diré que no estorbe. La arrogancia lo cegaba de tal manera que ni siquiera consideró por un segundo la posibilidad de que ya se hubiera cruzado con ella. El director Ferrer frunció el ceño, visiblemente molesto por la actitud de su cirujano estrella. Sus ojos recorrieron rápidamente la sala, buscando a alguien que encajara en la descripción. Pasaron por encima de Elena sin detenerse, pues su aspecto sencillo no cuadraba con la imagen que tenía de una directiva de alto nivel. La ironía de la situación era inmensa, y solo Elena y el público eran conscientes de ella. Bueno, si ves a alguien que parezca nuevo y esté observando más de la cuenta, avísame. Es importante que tenga una buena primera impresión, dijo el director antes de marcharse, dejando tras de sí una estela de tensión no resuelta. El doctor Morales se había salvado por los pelos de una humillación inmediata, sin siquiera saber el peligro que corría. Sintiéndose validado por la visita del director, a quien había despachado con su habitual suficiencia, el doctor Morales se sintió más poderoso que nunca. Su paciencia se había agotado. Decidió que era hora de poner fin a la presencia desafiante de esa mujer.
Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, su figura alta y corpulenta proyectando una sombra sobre ella. Su voz, ahora un siseo bajo y amenazante, estaba cargada de veneno. Creí haber sido claro. Le ordené que se fuera. Esto es una unidad de cuidados intensivos, no un refugio para almas perdidas. Su presencia aquí contamina un ambiente que debe ser estéril. Salga. Ahora. O llamaré a seguridad para que la saquen a la fuerza. La amenaza era explícita, un abuso de poder en su máxima expresión. Por primera vez desde que empezó el calvario, Elena habló, y su voz, aunque suave, resonó con una autoridad inesperada que silenció el murmullo de la sala. Levantó la vista a sus ojos clavados en los del cirujano, sin un ápice de miedo. Un ambiente estéril no siempre es un ambiente sano, doctor, dijo lentamente, cada palabra elegida con una precisión quirúrgica. No era una disculpa ni una súplica. Era una afirmación, un diagnóstico. Había utilizado el propio lenguaje de él para devolverle el golpe, transformando su metáfora médica en un juicio sobre su liderazgo. El doctor Morales se quedó paralizado, sin saber cómo responder a un contraataque tan sutil y a la vez tan devastador. La mujer que creía débil acababa de demostrar que su fortaleza residía en un lugar que él ni siquiera sabía que existía. El impacto de sus palabras fue inmediato y profundo. El doctor Morales, acostumbrado a que su personal se encogiera de miedo, se quedó literalmente de piedra. Por un instante, el velo de su arrogancia se rasgó, dejando al descubierto a un hombre sorprendido y por primera vez, vulnerable. El zumbido de los fluorescentes pareció intensificarse en el silencio denso que se había apoderado de la sala. Las enfermeras y residentes contuvieron la respiración, sus ojos saltando de la mujer serena al cirujano desconcertado. Era una pequeña victoria, un golpe certero que no había usado la fuerza, sino la inteligencia. Elena no había levantado la voz, pero su frase había resonado como un trueno, cuestionando no su habilidad médica, sino su calidad humana, el verdadero pilar de un sanador. Aquella mujer no era una presa fácil, era un espejo que le devolvía un reflejo que él no quería ver. Sin embargo, la vulnerabilidad del doctor Morales duró apenas unos segundos. Su ego, herido en lo más profundo, reaccionó con la ferocidad de un animal acorralado. La sorpresa en su rostro fue reemplazada por una máscara de furia gélida. Dio un paso más hacia ella, su corpulencia diseñada para intimidar. ¿Me está psicoanalizando?, siseó con desprecio, su voz baja y cargada de veneno. Ya he tenido suficiente de sus niñerías filosóficas. Le di una orden directa. Esto no es un debate. Su mano se movió hacia el teléfono de la pared, un gesto inequívoco de su intención de llamar a seguridad. Estaba neutralizando la pequeña victoria de Elena de la única manera que sabía, recurriendo a la fuerza bruta de su autoridad, demostrando que en su reino, la lógica y la razón podían ser aplastadas por el simple poder de su cargo. Quería dejar claro que él tenía la última palabra, sin importar cuán vacía estuviera. La tensión en la sala se volvió casi insoportable, una electricidad estática que erizaba la piel. Sofía, la joven enfermera, sintió un nudo en el estómago, vio la mano del doctor moverse hacia el teléfono, y supo que estaba a punto de presenciar algo terriblemente injusto. El gesto de Morales no era solo una amenaza, era una promesa de humillación total. Quería que aquella mujer fuera arrastrada fuera del hospital como una intrusa, una delincuente. Era una demostración de poder desproporcionada y cruel. Mientras tanto, Elena permanecía inmóvil, su respiración tranquila, sus ojos fijos en él. No suplicaba, no se movía, no mostraba el más mínimo atisbo de miedo. Su calma era un desafío silencioso, una fuerza pasiva que parecía absorber toda la rabia del cirujano sin romperse, haciendo que la agresión de él pareciera aún más irracional y desesperada a los ojos de todos. Esa serenidad inquebrantable no era un acto de fe ciega, sino el fruto de una vida forjada en el crisol de crisis mucho peores. En la mente de Elena, por un brevísimo instante, apareció una imagen de su pasado. Un hospital de campaña improvisado en medio de un desastre natural, con el suelo de tierra, el olor a muerte y la lluvia golpeando la lona del techo. Recordó haber tenido que decidir quién vivía y quién moría con recursos casi nulos, sosteniendo la mano de un niño mientras su vida se apagaba, con el único consuelo de una oración susurrada.
¿Qué era la ira de un hombre arrogante comparada con el poder implacable de la naturaleza y la fragilidad real de la vida? Aquella experiencia le había enseñado que el verdadero control no reside en gritar órdenes, sino en mantener la calma cuando todo a tu alrededor se desmorona. El doctor Morales no la estaba intimidando, solo le estaba mostrando cuán pequeño era su mundo. Justo cuando el dedo del doctor Morales estaba a punto de presionar los botones del teléfono, un sonido agudo y estridente cortó el aire. Un código azul. La voz metálica del sistema de megafonía resonó en toda la planta. Código azul en la sala de trauma 3. Código azul. Todas las cabezas se giraron instintivamente en esa dirección. Era una emergencia vital. Un paciente cuyo corazón se había detenido. Para el personal médico, ese sonido era una llamada a la acción que anulaba todo lo demás. La vendetta personal del doctor Morales tuvo que ser puesta en pausa. Su deber como médico, el juramento que había hecho, era más fuerte que su orgullo herido. Por un momento, se vio atrapado entre su deseo de aplastar a Elena y la necesidad de salvar una vida. La realidad en su forma más cruda, acababa de interrumpir su pequeño teatro de poder. La vida y la muerte no esperan a que se resuelvan las disputas personales. En un hospital, la siguiente crisis siempre está a la vuelta de la esquina, recordándote lo insignificantes que pueden ser los conflictos del ego. Y si tú también has vivido algo parecido, si alguna vez te has sentido acorralado por la injusticia de alguien en una posición de poder, deja un comentario. Tu historia puede inspirar a otras personas a encontrar su propia fuerza en el silencio. A veces el simple hecho de compartir una experiencia similar nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas, y que la integridad al final, siempre encuentra la manera de prevalecer sobre la tiranía, incluso cuando parece que todas las probabilidades están en nuestra contra. La resistencia silenciosa de Elena es un testimonio de esa verdad universal. El doctor Morales lanzó una última mirada cargada de odio a Elena, una promesa silenciosa de que su enfrentamiento solo había sido pospuesto. Usted y yo no hemos terminado. Le espetó en un murmullo antes de girarse y correr hacia la sala de trauma 3, su profesionalismo tomando el control de su cuerpo, aunque su mente siguiera envenenada por la ira. Se dirigió a una de las enfermeras más veteranas mientras pasaba a su lado. Asegúrese de que esa mujer desaparece de mi vista para cuando yo vuelva. No quiero volver a verla. La orden fue clara y definitiva. Una forma de asegurarse de que su voluntad se cumpliera incluso en su ausencia. Luego, se sumergió por completo en la emergencia, su voz transformándose de nuevo en la del cirujano brillante y autoritario, ladrando órdenes y evaluando la situación con una rapidez asombrosa. La enfermera, una mujer llamada Carmen que había visto pasar a muchos médicos como Morales, se acercó a Elena con una expresión de cansancio y cierta resignación. Se preparaba para pedirle amablemente que se fuera, para evitar un problema mayor para todos. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Elena la miró con una empatía que la desarmó por completo. No te preocupes, Carmen, dijo en voz baja, usando su nombre como si la conociera de toda la vida. No me iré a ninguna parte. De hecho, creo que es fundamental que me quede y observe cómo el doctor gestiona una crisis de esta magnitud. La seguridad en su tono no era desafiante, sino factual. Era la declaración de alguien que no solo tenía el derecho de estar allí, sino también el deber. Carmen se quedó perpleja, sintiendo por primera vez que había algo en aquella mujer que no encajaba en absoluto con la imagen de una simple voluntaria. Mientras el equipo médico luchaba por reanimar al paciente en la sala de trauma, Elena permaneció en su rincón, pero su postura había cambiado. Ya no era solo una observadora pasiva, ahora era una evaluadora. Sus ojos seguían cada movimiento del doctor Morales, no con la admiración de un lego, sino con la mirada crítica de un experto. Analizaba su técnica sí, pero sobre todo su liderazgo bajo presión, la forma en que se comunicaba con su equipo, el tono de sus órdenes, la atmósfera que creaba a su alrededor. Estaba recopilando datos, completando un informe mental que sería mucho más decisivo que cualquier historial clínico. El doctor Morales creía que estaba actuando en su escenario, bajo sus propias reglas, sin saber que, en realidad, estaba en medio de la audición más importante de su carrera, y cada uno de sus actos de arrogancia lo estaba acercando a un veredicto final e inapelable. El doctor Morales salió de la sala de trauma 3 como un general volviendo de una batalla ganada.
Había logrado estabilizar al paciente, arrancándolo de las garras de la muerte con su pericia y su voluntad de hierro. El sudor le perlaba la frente, pero en su rostro había una expresión de triunfo arrogante. Su ego, momentáneamente herido por la confrontación con Elena, se había inflado de nuevo, más grande y robusto que antes. Lo primero que hizo al volver a la sala principal no fue comprobar los otros monitores, ni hablar con su equipo. Sus ojos barrieron el lugar con una misión clara: encontrar a la mujer de las oraciones. Estaba listo para terminar lo que había empezado, para asestar el golpe de gracia y reafirmar, de una vez por todas, quién mandaba en aquel universo de ciencia y acero. La vio. Seguía allí en su rincón, impasible, observándolo todo con esa calma que a él le resultaba tan profundamente irritante. No se había movido. La enfermera Carmen estaba cerca, pero era evidente que no había cumplido su orden. Aquella mujer no solo le había desafiado con palabras, sino que ahora lo hacía con un acto de desobediencia pasiva que él interpretó como la máxima afrenta. Sentía las miradas de todo su personal sobre él, esperando ver cómo reaccionaría. Su autoridad, el pilar sobre el que había construido toda su carrera, estaba siendo cuestionada públicamente por una completa desconocida. Una furia fría y calculadora se apoderó de él. No iba a gritar más. Iba a actuar. Iba a hacer de ella un ejemplo tan memorable que nadie, nunca más, se atrevería a dudar de una orden suya. Con pasos lentos y deliberados, como un depredador que se acerca a su presa, cruzó la sala. El personal se apartó a su paso, creando un pasillo para él. El zumbido de la maquinaria parecía desvanecerse, dejando un silencio expectante y tenso. Se detuvo justo delante de Elena, su sombra cubriéndola por completo. Se inclinó, invadiendo su espacio personal, su rostro a escasos centímetros del de ella. Su voz fue un siseo, bajo pero cargado de una crueldad que helaba la sangre, asegurándose de que los más cercanos pudieran oír cada sílaba. Le di una orden. Le dije a la enfermera que la sacara de mi vista. ¿Acaso es usted sorda? Hizo una pausa dramática. ¿O es que además de inútil, es usted estúpida? Fue su mayor acto de humillación, un ataque directo, personal y diseñado para aniquilar su dignidad. No esperó a que respondiera. Las palabras ya no eran suficientes para él. En un gesto que conmocionó a todos los presentes, su mano se cerró sobre el brazo de Elena. No fue un agarre violento, sino firme, controlador. El tipo de gesto que se usa para arrastrar a un intruso o a un niño desobediente. Era un acto de degradación física, una demostración de que él podía hacer con ella lo que quisiera. Ya que parece que no entiende el lenguaje civilizado, probaremos con los hechos, dijo, su voz goteando desprecio. Seguridad la acompañará a la calle, donde sus rezos quizás sirvan para algo. Empezó a tirar de ella, forzándola a caminar hacia la salida. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas de impotencia. Carmen cerró los puños, temblando de rabia contenida. Justo cuando Morales daba el segundo paso, arrastrando a Elena con él, las puertas automáticas de urgencias se abrieron de golpe. El director general, el señor Ferrer, entró a toda prisa, flanqueado por dos personas con trajes caros que claramente formaban parte del consejo de administración del hospital. La expresión de Ferrer era de pura frustración. «¿Llevo media hora buscándola?», exclamó al aire. Sus ojos recorrieron la sala y se clavaron en la escena que se desarrollaba en el centro. Su cirujano estrella, el pilar de su hospital, maltratando físicamente a una mujer y arrastrándola hacia la puerta. La frustración en el rostro del director se transformó en un instante en incredulidad, y luego, en una furia monumental que enrojeció su semblante. El mundo pareció detenerse en ese preciso instante. Morales. La voz de Ferrer resonó como un disparo, tan potente que hizo que varias personas dieran un respingo. ¿Se puede saber qué demonios está haciendo? Suelte a esa mujer inmediatamente. El doctor Morales se quedó paralizado, con la mano todavía aferrada al brazo de Elena. Se giró, la confusión y la irritación luchando en su rostro. No entendía la reacción del director. Desde su perspectiva, solo estaba manteniendo el orden, expulsando a un elemento perturbador. «Señor director», respondió, su tono teñido de una justificación que sonaba a soberbia. «Simplemente estoy lidiando con esta intrusa».
Una fanática que ha estado estorbando y desobedeciendo mis órdenes toda la mañana. No es nada que no pueda controlar. Estaba tan ciego por su propio ego que no vio el abismo que se abría bajo sus pies. El señor Ferrer avanzó hacia ellos con zancadas rápidas y furiosas, ignorando por completo la explicación de Morales como si fuera el zumbido de un insecto. Su mirada se posó en Elena, y su expresión cambió de la ira a una profunda y sincera mortificación. Doctora García, dijo, su voz ahora llena de un respeto y una disculpa que nadie en la sala comprendió, le pido mis más sinceras disculpas. No puedo ni imaginar lo que debe estar pensando, la he estado buscando para darle la bienvenida oficial, jamás pensé que la encontraría en medio de este espectáculo tan lamentable. La palabra, doctora, flotó en el aire, cargada de un peso incomprensible. La mano de Morales se aflojó, su cerebro tratando desesperadamente de procesar aquel título, que no encajaba en absoluto con la imagen que se había formado. Con una calma que contrastaba violentamente con el caos emocional que la rodeaba, Elena retiró suavemente su brazo del agarre ahora débil de Morales. Se giró para mirar primero al director, ofreciéndole un leve asentimiento de cabeza, y luego su mirada recorrió los rostros atónitos del personal. Finalmente, sus ojos se posaron en el doctor Ricardo Morales, cuyo rostro había adquirido una palidez enfermiza. Su voz, serena como siempre, pero ahora investida de una autoridad innegable, llenó el silencio. No se preocupe, señor Ferrer, dijo, y cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera del cirujano. Ha sido una primera jornada de observación extremadamente reveladora. De hecho, creo que ya tengo una idea muy precisa de la reestructuración que necesita este departamento. La verdad cayó sobre la sala con la fuerza de una explosión. Ella no era una voluntaria, era la nueva jefa. Una onda expansiva de puro shock recorrió al personal. Las mandíbulas se desencajaron. Sofía, la joven enfermera, sintió que las piernas le flaqueaban, una mezcla de alivio y terror recorriéndola. Carmen, la veterana, exhaló lentamente, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en sus labios. El doctor Morales se quedó completamente inmóvil, como una estatua de sal. Su mente, normalmente tan rápida y analítica, era un torbellino de negación y pánico. La mujer a la que había llamado estúpida, inútil, fanática. La mujer cuya fe había ridiculizado delante de todos, era la eminencia contratada para dirigirlo, para evaluarlo. Un sudor frío le recorrió la espalda. Había humillado a la única persona en el mundo que tenía el poder de destruir su carrera con una sola firma. Y lo había hecho de la forma más pública y brutal posible. El señor Ferrer, comprendiendo que el poder acababa de cambiar de manos de la forma más dramática posible, dio un paso atrás, cediéndole el escenario a Elena. Hizo un gesto hacia ella, dirigiéndose a todo el equipo. Personal de urgencias, les presento formalmente a su nueva directora del servicio de urgencias, la doctora Elena García. Ha sido contratada para liderar, reestructurar y sobre todo, humanizar este departamento. La confirmación oficial borró cualquier atisbo de duda. El silencio era ahora tan denso que se podía cortar. Todos miraban a Elena, pero ya no veían a una mujer rezando en un rincón. Veían a la máxima autoridad, una figura cuyo poder no residía en los gritos ni en la intimidación, sino en una calma que ahora resultaba aterradora. Elena mantuvo su mirada fija en el doctor Morales, cuyo castillo de arrogancia se había derrumbado, dejando solo a un hombre asustado y expuesto. No necesitó levantar la voz ni usar palabras hirientes. Su serenidad era ahora su juicio final. Doctor Morales, comenzó, su tono tan medido y preciso como el de un cirujano exponiendo un diagnóstico fatal. Usted me acusó de estorbar. Pero el único estorbo que he presenciado aquí hoy, es un ego tan desmedido que compromete la integridad de su equipo y la humanidad que le debemos a cada paciente. Su actuación de esta mañana no ha sido una interrupción. Ha sido su entrevista final. Sus palabras no fueron un grito de venganza, sino el veredicto tranquilo y devastador de la verdad. La victoria moral era completa, y su eco resonaría en los pasillos de aquel hospital durante mucho, mucho tiempo. El doctor Morales soltó el brazo de Elena como si de repente le quemara. Su mano, que instantes antes era un instrumento de poder y humillación, ahora colgaba inerte a su costado,
desprovista de toda autoridad. El color abandonó su rostro, dejándolo con la palidez cerosa de un cadáver. Sus ojos, antes llenos de furia y desprecio, ahora eran dos abismos de pánico y negación. El silencio en la sala de urgencias era tan absoluto que el leve zumbido de un monitor cardíaco sonaba como un grito. Todo el personal, desde los residentes más jóvenes hasta las enfermeras más veteranas, permanecía congelado, presenciando el colapso de un tirano en tiempo real. Elena, por su parte, no mostró ni un ápice de triunfo. Simplemente se alisó la manga de la blusa, un gesto pequeño y tranquilo que, en medio de aquel terremoto emocional, resultaba devastadoramente poderoso. Sin dirigirle una segunda mirada al hombre que se desmoronaba frente a ella, Elena se giró y caminó lentamente hacia Sofía, la joven enfermera que le había ofrecido un vaso de agua. Al llegar a su lado le puso una mano suave en el hombro. «Gracias por tu amabilidad antes», dijo en voz baja, pero audible para los que estaban cerca. En un entorno como este, un pequeño gesto de humanidad es más vital que cualquier medicamento, nunca lo olvides. Con esa simple acción, Elena no solo estaba agradeciendo un gesto, sino que estaba estableciendo el primer pilar de su nuevo liderazgo, la compasión por encima de la jerarquía. Estaba demostrando a su nuevo equipo que ella veía a las personas, no solo sus funciones, y que el valor de cada uno no se medía por su rango, sino por la calidad de su corazón. El mensaje fue instantáneo y claro para todos. El señor Ferrer, comprendiendo que debía recuperar el control institucional, se acercó al doctor Morales, cuya parálisis parecía total. Su voz, ahora desprovista de ira y llena de una gélida profesionalidad, fue tajante. Ricardo recoja sus efectos personales de su despacho. Su acceso al hospital queda revocado con efecto inmediato. Está suspendido de empleo y sueldo a la espera de una investigación del Comité de Ética, aunque creo que ambos sabemos cuál será el resultado. No era una sugerencia, era una sentencia. Los dos miembros del consejo que lo acompañaban asintieron gravemente, sus rostros como máscaras de desaprobación. No hubo espacio para la negociación ni para las súplicas. En menos de 5 minutos, el hombre que se creía el dios de aquel lugar, había sido despojado de su reino, de su poder y de su futuro, todo por subestimar la fe silenciosa de una mujer. Una ola de alivio colectivo, casi palpable, recorrió la sala de urgencias. Sofía sintió cómo las lágrimas que había estado conteniendo por impotencia ahora brotaban libremente, pero esta vez eran de pura catarsis. Carmen, la enfermera veterana, exhaló profundamente, un peso que llevaba años soportando finalmente liberado de sus hombros. Los residentes se miraron unos a otros, y por primera vez en mucho tiempo, no había miedo en sus ojos, sino una chispa de esperanza. La atmósfera tóxica, cargada de miedo y humillación, comenzó a disiparse como el humo tras una explosión. Se sentía como si una ventana se hubiera abierto de repente en una habitación cerrada durante años, dejando entrar aire fresco y limpio. La justicia no había sido solo un concepto abstracto, había sido una escena visible, un acto concreto que todos habían presenciado y que jamás olvidarían. Mientras un guardia de seguridad se acercaba discretamente para escoltar al doctor Morales, Elena se dirigió a él por última vez. No había rencor en su voz, solo la calma de un diagnóstico final. «Doctor», dijo, y él levantó la vista, sus ojos vacíos encontrándose con los de ella. La medicina no consiste solo en reparar cuerpos rotos, consiste en sanar personas, y eso es imposible de hacer cuando el corazón del sanador está lleno de arrogancia. Su mayor fracaso hoy no ha sido médico, sino humano. Espero, sinceramente, que algún día encuentre la cura para ello. Fueron sus últimas palabras hacia él, una lección envuelta en una despedida, un epitafio para una carrera brillante arruinada por un alma empobrecida. Luego se dio la vuelta, dejando que el pasado fuera escoltado fuera de su nuevo presente. Con el drama concluido, un silencio expectante se apoderó de nuevo de la sala. Todos los ojos estaban puestos en Elena, esperando su primer discurso, su primera orden como nueva jefa. Pero ella no dio ningún discurso. En su lugar, caminó con paso tranquilo hacia el mostrador de enfermería, cogió el historial del paciente que el doctor Morales acababa de estabilizar, y lo revisó con atención durante un minuto.
Tras cerrar la carpeta, levantó la vista hacia su equipo, que la observaba conteniendo la respiración. Una leve sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa que prometía un nuevo comienzo. Bien, equipo, dijo con una voz clara y serena que llenó todo el espacio. El trabajo del doctor Morales aquí ha terminado. El nuestro no. ¿Quién es el siguiente paciente? Y con esa simple pregunta, el trabajo, la sanación y la esperanza volvieron a empezar. La verdadera autoridad no necesita gritar para ser escuchada. Se manifiesta en la calma de una fe que lo ve todo, incluso lo que el orgullo se niega a mostrar. La historia de Elena nos recuerda que la integridad y la compasión son las formas más elevadas de poder, capaces de desarmar la tiranía más ruidosa con un simple acto de resistencia silenciosa. Su fuerza no provenía de su cargo, sino de sus convicciones, demostrando que la humanidad nunca debe ser sacrificada en el altar de la eficiencia. Si esta historia de fe y resiliencia ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien especial que necesite recordarlo, y suscríbete para escuchar más relatos que, como este, nos devuelven la esperanza en la justicia.